Por fin se supo. La fuerte discusión de Ande y Kerem, el motivo oculto. Madre mía, chicos, esto es un bombazo. Ya me estáis viendo aquí con los ojos como platos porque, por fin, se ha destapado el pastel. La tensión entre Ande Ercel y Kerem Bürsin, mucho se ha rumoreado, ¿verdad? Que si habían roto, que si se habían peleado, que si el amor se les había acabado. Pero nadie sabía el verdadero porqué. Hasta ahora. Y ojo que no es una tontería, Lo que se cuenta por ahí es gordo, gordo. Parece que la chispa se encendió por algo mucho más personal de lo que pensábamos. No fue por celos típicos de Hollywood, ni por estrés de rodaje, que va. Esto va por otro lado, y creo que os va a sorprender tanto como a mí. Para ser honestos, yo ya sospechaba que algo pasaba. Se les veía distantes en redes, sus apariciones públicas eran contadas, y cuando salían no había esa química de antes. ¿Os acordáis de cómo se comían a besos delante de las cámaras? Pues eso se esfumó de repente. Y claro, la gente empieza a especular. Lo que yo creo que está pasando, o lo que me han soplado al oído, es que Kerem se sintió un poco, ¿cómo decirlo? ¿Presionado? Sí, creo que esa es la palabra. Al parecer, Ande quería dar un paso más en la relación, algo más serio, más público, quizá hasta planes de boda o de vivir juntos de forma oficial. Ya sabes, la típica presión que a veces surge en parejas que son tan famosas. Pero Kerem, por lo que parece, no estaba en ese mismo punto. Él es más de ir paso a paso, de disfrutar del momento, y quizá sentía que todo iba demasiado rápido. Y claro, cuando dos personas quieren cosas distintas en una relación, ¡boom! Salta la mecha. Imaginaos la escena, una conversación tensa, cargada de frustración. Él diciéndole que necesita más tiempo, ella sintiéndose quizá incomprendida o que no se apostaba por el futuro juntos. Muchos dicen que fue una pelea tonta por tonterías, pero yo sospecho que va mucho más allá. Es una cuestión de expectativas vitales, de planes a futuro, de lo que cada uno busca en un momento determinado de su vida. Y cuando eres una pareja tan mediática, estas diferencias se magnifican por 1000. Cada palabra, cada gesto se analiza hasta la saciedad. Y ahora pensad en la presión que tienen encima. Con toda Turquía, y medio mundo pendiente de su relación. Cualquier cosa que hagan o dejen de hacer, es noticia. Así que si ya de por sí tienen un conflicto interno, imagínate tener que lidiar con miles de cámaras y comentarios. Es normal que la cosa se ponga difícil. A mí me da pena, Porque realmente se les veía súper enamorados. Y que una discusión así, por un tema tan personal como la dirección que quieren darle a su vida, haya sido el detonante, pues jode, sinceramente. A ver, no estoy diciendo que tengan que casarse mañana, pero sí que la falta de sintonía en temas tan importantes es un obstáculo grande. Y ahora viene lo bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Podrán superar esto? ¿Se darán cuenta de que se quieren lo suficiente como para encontrar un punto medio? ¿O por el contrario, esta discusión ha sido la gota que colma el vaso y cada uno tomará su propio camino? Lo que sí está claro es que esto les ha marcado. Y la forma en que lo gestionen ahora va a decir mucho de ellos como pareja y como personas. ¿Creéis que podrán arreglarlo y volver a ser la pareja que tanto admirábamos, o esta vez la distancia será definitiva?